del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla. Allí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos. Había gastado en eso su fortuna, pero no mejoraba, más bien empeoraba. Oyó hablar de Jesús, vino, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pues pensaba que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te apretuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada, temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le dijo la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz, queda sana de tu enfermedad. Aún estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle: ya murió tu hija. ¿Para qué seguir molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente, oyó los llantos, los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó de inmediato y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Hermanos, cuando rezamos la profesión de fe, como lo hacemos especialmente los domingos, decimos que esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Efectivamente, siendo este un dogma de nuestra fe, estamos convencidos que nuestra ciudadanía definitiva no es aquí en la tierra, que somos ciudadanos del cielo. Pero el ser ciudadanos del cielo
no quiere decir que necesariamente que tenemos que ir a esa patria. No, se nos ha destinado a ella sí por la pura bondad y misericordia de Dios. Pero para ir al cielo tenemos que amar a Dios, amar al prójimo, obedecer a Jesucristo, reconocerlo como nuestro Dios y Señor, no solo con la boca, sino también con nuestras acciones. Estamos en este domingo 13º del tiempo ordinario y el tema de hoy es el binomio muerte-vida. Esto es la temática que constituye lo central en la liturgia del día. Dios es el viviente por excelencia. Así se ha autodefinido allá en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 14. Yo soy el que soy. Él es el autor de la vida. Así como nos ha recordado la primera lectura de este domingo, tomada del libro de la sabiduría, Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Podemos preguntarnos, ¿de dónde pues procede esta realidad tan dura a la cual no nos vamos a acostumbrar jamás? Esta realidad que nos golpea y que se llama la muerte y de la cual nadie puede escapar. Ya desde las primeras páginas de la Revelación se nos cuenta cómo es que entró la muerte al mundo. Allí se nos dice que la muerte es consecuencia y castigo del pecado. En el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 19. También se nos dice, y es verdad, que esa muerte entró al mundo por envidia del diablo. El maligno, incitándonos al pecado, nos ha arrastrado a la muerte. A las dos clases de muerte, fíjense bien, la muerte física y corporal, que no estaba en los planes de Dios, y la peor, que es la muerte espiritual. Es decir, el vivir separados eternamente de Dios. Hay que saber distinguir entonces entre la muerte física y corporal y lo que se llama en las Sagradas Escrituras la muerte espiritual. Esto equivale a la condenación eterna. Dios es justo. Su justicia es tan grande como su misericordia. Y justamente por ser justo es que dictó aquella sentencia severa en el Antiguo Testamento. Pero también por esa infinita misericordia nos ha prometido un Salvador, Jesucristo, el Mesías, su Hijo, el Señor. Jesucristo es el Redentor de todos nosotros los hombres. Él es el Salvador. Es interesante que nos recordemos la respuesta correcta, que aunque para algunos puede parecer innecesaria en cuanto que la damos por sentada en nuestro conocimiento, son muchas las personas que incluso profesándose católicas no lo saben.
He preguntado yo no solamente ante grupos de párvulos, de niños, sino incluso de grupos de adultos parroquiales. ¿De qué nos ha salvado Jesucristo? Y la generalidad es un silencio que no sé si no responden por miedo, por timidez o por ignorancia. Pues bien, la respuesta es que Jesús nos ha salvado del morir eterno, de ir a parar al infierno, porque existe ese lugar de castigo, al cual estábamos abocados, destinados por la justicia misma de Dios, de aquel pecado de nuestros primeros padres. Pero Jesucristo, que es la misericordia de Dios encarnada, en el seno purísimo de la Inmaculada, es el Redentor, el que viene a pagar la deuda que se tenía pendiente de aquel pecado, de aquella culpa cometida de nuestros primeros padres. Y por lo tanto, Él es el que nos redime y nos ha salvado. Jesús nos ha redimido de la muerte eterna. Y en este domingo, en que hemos escuchado cómo Jesús realiza un milagro resucitando a una niña de 12 años, se nos pone de manifiesto su poder. Y estas resurrecciones que se nos cuentan en los evangelios, como la hija de Jairo, como el hijo de la viuda de Naín, como la de Lázaro, son el preludio, el anuncio del despertar definitivo que todos los que creemos en Cristo hemos de tener el último día, es decir, el día que resucitemos. Estas resurrecciones realizadas por Jesús son extraordinarias. De hecho, acontecieron, pero esta gente que resucitó fue temporalmente, luego murieron. Pero ya, como digo, esbozan, anuncian una realidad muy superior que va a tener lugar en el fin de los tiempos para toda la humanidad. La resurrección de la carne, de los cuerpos, se acontecerá, y unos para ir a la vida eterna según sus buenas obras, y otros para la condenación eterna según sus malas obras. Y esto repetidas veces Jesús lo habla constantemente en sus enseñanzas. San Juan Crisóstomo, comentando la narración evangélica de hoy, dice: ¿no ha resucitado Cristo a tu hija? Pues bien, la resucitará con absoluta certeza y con una gloria mayor. Aquella niña, después de ser resucitada, volvió a morir, pero tu hija, cuando resucite, será para siempre inmortal. Esta es la fe de nosotros los cristianos. No hemos de morir para siempre. Viviremos. El alma es inmortal y cuando muere para este mundo, va a la presencia de Dios. Atención, para recibir el premio o el castigo, según sus acciones en esta vida terrenal. Aquí nos la jugamos todos. Dios nos ha abierto las puertas del cielo, pero no nos obliga a entrar al cielo. Nos hizo libres. Nos ha presentado los dos caminos, el camino amplio, ancho, y nos dice que por ese camino va la mayoría y termina en la perdición eterna, en la muerte eterna.
y el otro camino que es el camino de la negación de nosotros mismos, el camino de la cruz, el estrecho, el empinado, el angosto, y qué pocos dan con él, se ha lamentado Jesús en otro pasaje del Evangelio. Y este camino estrecho, difícil, camino de cruz, es el que termina en la gloria eterna. Hermanos, todos nos vamos a morir. De eso nadie se va a capiar. Pero la triste realidad es que lo sabemos intelectualmente. Lo vemos, lo tocamos, lo palpamos cada día con las personas que se nos han adelantado a esa hora. Pero también está la realidad tan cierta como que nos vamos a morir, que no todos van a salvarse, no todos irán al cielo. Si la muerte nos sorprende en gracia, en comunión con Dios, entonces sí seremos salvados. En cambio, si la muerte nos sorprende en estado de pecado mortal, es decir, en una comunión rota con Dios y con los hermanos, en pecado grave, que significa en plena y libre elección de estar distanciado de Dios, no nos vamos a ir al cielo, y nos vamos a ir por nuestro propio capricho y rechazo libre al que es Dios bueno y misericordioso, al castigo eterno. Dios no hizo la muerte. Es la consecuencia de nuestro egoísmo, de nuestra envidia, de nuestra soberbia, de nuestra maldad. Para poder llegar al cielo, tenemos que vivir practicando la caridad, porque solamente a través del ejercicio del amor verdadero podemos alcanzar esa vida imperecedera que nos ha merecido y que nos ha alcanzado Jesucristo, pero que, repito, no todos la podrán obtener. Yo quisiera que en este domingo nos preguntáramos, ¿qué sucedería si hoy mismo me toca morir? ¿Estoy preparado? Es decir, con mi pasaporte de vida avisado, con las buenas obras, con obras de misericordia, tanto corporales como espirituales. He pedido perdón y me he arrepentido del mal que he cometido, lo cual debo procurar hacerlo todos los días, porque no sabemos el día ni la hora. Y aunque bien es cierto que debemos pedir perdón por dolor, por el amor que le tenemos a un Dios tan bueno, y no por temor a la condenación, pensemos que estamos muchas veces jugando con fuego. Pidámosle a la Virgen Santísima, Nuestra Señora, ella que es la puerta del cielo, el refugio de los pecadores, el socorro perpetuo de nosotros los cristianos, de los que somos sus hijos espirituales en virtud del bautismo. Pidámosle, roguémosle a esta Madre que nos ha sido dada por Jesús, que no permita que vivamos y muramos en el pecado mortal. Hermanos, la muerte es la Pascua, es el paso, es ese trampolín, esa entrada al más allá. Y según nuestra fe santa y católica que nos ha enseñado Jesucristo, el Señor de la vida, ese paso para unos será de vida y para otros de muerte eterna. ¿Hacia dónde vas con tu alma? ¿Hacia dónde voy yo con la mía? No va a ir al cielo persona que tenga odios, rencores en su corazón contra el hermano. Recuerda que un alma tenemos, decía el hermano Pedro de Betancur,
y si la perdemos, no la recobramos. Amén.